¿Será posible que un corazón soporte tanto dolor sin romperse? Me lo pregunto cada día, mirando las cicatrices que el tiempo se empeñó en dejar en mi rostro, que no son nada comparadas con las marcas invisibles en el alma. San Miguel de Allende, a finales de los años 40, parecía un lugar bendecido, con sus calles empedradas y la imponente parroquia que dominaba el paisaje. ¿Quién iba a imaginar que detrás de tanta belleza y devoción se escondía una sombra tan cruel, capaz de chupar la luz de una niña? Me acuerdo del olor a incienso que flotaba en el aire, mezclado con el aroma de la tierra mojada después de la lluvia. Era un perfume que, por mucho tiempo, me daba escalofríos, un nudo en la garganta que me impedía respirar bien. Mi casa, modesta pero llena de vida, estaba cerca del jardín principal, donde los chiquillos correteaban y las señoras chismoseaban a la sombra de los laureles de la India. Todo parecía tan normal, tan tranquilo, pero para mí, cada día era como caminar por un campo minado, sin saber cuándo ni dónde el próximo paso me haría explotar. Mi madre, Dolores, era una mujer de fe inquebrantable, de esas que no se perdían una misa, siempre con el rosario en mano y los ojos puestos en el cielo. Yo la veía como un pilar, una fortaleza, pero hoy entiendo que su devoción era, en realidad, una venda en los ojos, una armadura que le impedía ver al monstruo que teníamos a la puerta. Esa ceguera, o quizá complicidad, fue la parte más dolorosa de mi infancia, la traición que me marcó más hondo que cualquier otra cosa. Antes de que nos adentremos más, me encantaría saber tu nombre y desde dónde nos acompañas en esta historia. Cuéntame aquí en los comentarios. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. ¡Que Dios te bendiga! Saber que mi voz llega a gente de tantos rincones me da una fuerza que ni sabía que tenía. Es como si cada uno de ustedes fuera un pedacito de luz en medio de tanta oscuridad que cargué por años. La verdad es que compartir esto no es fácil, pero siento que es un camino hacia la sanación no solo para mí, sino quizá para otros que también cargan sus propios fardos. Yo era apenas una chamaca, con la inocencia en la mirada y una curiosidad insaciable por el mundo. Mis trenzas bailaban mientras corría por las calles de tierra, mis rodillas siempre raspadas de tanto jugar. Mi padre me llamaba mi sol porque, según él, yo iluminaba cada rincón de nuestra casa con mi alegría. En él era mi puerto seguro, mi héroe, el único que parecía ver a la verdadera yo, más allá de la niña que mi madre intentaba moldear a su imagen y semejanza. La parroquia, con sus paredes altas y olor a humedad y cera, era un lugar que para los demás representaba paz y refugio. Para mí, era el escenario de mis peores pesadillas, un calabozo donde la luz no se atrevía a entrar. Las imágenes de los santos antiguos inspiradoras se transformaron en figuras grotescas que me observaban con ojos vacíos, cómplices silenciosos de cada atrocidad. Me preguntaba si Dios realmente existía, o si simplemente nos había abandonado a nuestra suerte, a merced de los demonios con piel de cordero. Cada domingo, la campana de la iglesia sonaba, un sonido que, para mí, era un presagio de terror. Un grito silencioso que solo resonaba dentro de mi cabeza. Sentía un nudo en el pecho, las manos me sudaban y un frío en el estómago me avisaba que lo peor estaba por venir. Mi madre, con su semblante serio inquebrantable, me tomaba de la mano, sus dedos apretando los míos como si quisiera guiarme hacia un destino inevitable. Un abismo del que no sabía si lograría regresar. Las promesas de un paraíso celestial, predicadas desde el púlpito, eran un contraste brutal con el infierno que yo vivía en la sacristía. El padre, con su voz impostada y sonrisa disimulada, parecía la personificación del mal, un lobo con piel de cordero, usando la fe para esconder su verdadera naturaleza. Me sentía atrapada, acorralada, sin voz, sin fuerzas para luchar contra algo tan grandioso y, al mismo tiempo, tan repugnante. Ese lugar, que debería ser de salvación, se convirtió en el escenario de mi perdición. Y así, cada semana se arrastraba, marcada por esos encuentros en la sacristía, donde mi infancia era robada pedacito a pedacito. Me volvía cada vez más silenciosa, mis ojos perdían el brillo, mi sonrisa se transformaba en una sombra. La alegría de vivir se desvanecía, sustituida por un miedo constante.
una angustia que me consumía por dentro. Cada día me preguntaba cuándo terminaría todo aquello, cuándo sería libre para ser solo una niña de nuevo, sin el peso de ese secreto abrumador. Mi nombre es Elena Rivera, pero por mucho tiempo me sentí como un fantasma, una sombra que vagaba por la vida sin un propósito real. Hoy, a mis 78 años, las arrugas que surcan mi rostro cuentan historias. Cada línea, un recuerdo grabado en la piel. Mis cabellos, antes negros como la noche mexicana, ahora son hilos plateados que reflejan la sabiduría adquirida con cada amanecer y cada anochecer. Pero si miras bien mis ojos, todavía podrás ver un brillo, un resquicio de aquella niña curiosa que un día fui, aunque siempre esté velado por la melancolía de un pasado que insiste en no dejarme. Vivo en una casita humilde en las afueras de Guadalajara, un refugio sencillo que elegí para pasar mis últimos años. Las paredes de la sala están repletas de fotografías descoloridas, cada una de ellas un portal a una época diferente. Un momento que viví, hay una foto mía de niña, con una sonrisa amplia y sin pretensiones, mis brazos abrazando fuerte a mi padre. Es una imagen que me arranca un suspiro, una punzada de nostalgia por una inocencia perdida que nunca más pude recuperar. Una infancia que fue brutalmente interrumpida antes incluso de realmente comenzar. Los recuerdos son compañeros constantes, algunos suaves como el viento, otros cortantes como navajas, que me visitan sin pedir permiso. A veces siento el olor de las flores que mi padre plantaba en el jardín de casa, y por un instante logro sentir la alegría de aquel tiempo, pero en otros momentos, el olor a incienso me transporta de nuevo a la sacristía oscura, y el pánico me consume. Esas memorias son como hilos invisibles que me atan al pasado, una telaraña compleja que lucho por desatar, buscando una paz que parece siempre escaparme, incluso después de tantos años. Cuando yo era una niña, antes de que toda la oscuridad se apoderara, era vivaz, llena de energía, con una curiosidad que no me cabía. Mis ojos exploraban cada rincón del mundo, cada hoja, cada insecto, cada historia que las viejas del pueblo contaban en la plaza. Soñaba con ser una gran contadora de historias, de llevar alegría a la gente a través de mis palabras, pero el silencio que me fue impuesto calló esa voz, robando un pedazo esencial de quien yo era. Mi padre, don Mateo, era mi puerto seguro, un hombre de manos callosas por el trabajo en la tierra, pero con un corazón gentil y un sentido de justicia inquebrantable. Él me enseñó a amar la naturaleza, a respetar a los mayores y a nunca desistir de mis sueños. Él veía en mí una fuerza que ni yo misma conocía, y su amor era el único escudo que tenía contra el mundo. Él era mi faro en medio de la tormenta, la única persona que me hacía sentir completamente segura y amada, sin juicios ni condiciones. Mi madre, Dolores, era lo opuesto a mi padre, rígida, devota, con una mirada que parecía juzgar cada uno de mis pasos. Ella creía ciegamente que el camino de la salvación pasaba por la obediencia ciega a la iglesia, y que cualquier desvío sería castigado por Dios. A su devoción era tan intensa que parecía cegarla a lo que sucedía bajo su propio techo. O tal vez, y esa es la parte que más me atormenta, simplemente prefería no ver. Esa ambigüedad de su fe me atormenta hasta hoy. La pregunta de cómo una madre puede ser tan ciega, esa dualidad entre el amor incondicional de mi padre y la rigidez de mi madre moldeó quien me convertí. De un lado, la libertad y la alegría. Del otro, la opresión y el miedo. Era un tira y afloja constante en mi alma. Y yo, una niña, me veía en medio, sin saber para qué lado inclinarme. Esa tensión interna me enseñó a ser resiliente, pero también me dejó con una profunda dificultad para confiar, para abrir mi corazón a la gente, para permitirme sentir plenamente las emociones, fueran buenas o malas. El trauma de mi infancia fue como una roca pesada, que cargué en la espalda toda la vida, moldeando cada paso, cada deseo. Me convertí en una mujer reservada, con una barrera invisible entre yo y el mundo,
un muro que construí para protegerme de más dolor. Expresar mis emociones más profundas era un desafío, pues cada vez que lo intentaba, las memorias regresaban con una fuerza avasalladora, asfixiándome y arrojándome de nuevo a ese pozo oscuro del que creía que nunca saldría. Mi búsqueda de paz interior ha sido un viaje largo y arduo, una batalla diaria contra los fantasmas del pasado. Es como intentar escalar una montaña empinada con una mochila llena de piedras. Cada piedra, un pedazo de mi dolor. Pero a cada paso, por pequeño que sea, siento que estoy más cerca de llegar a la cima, de finalmente encontrar la serenidad que tanto anhelo, de liberarme de las ataduras que me aferran a un tiempo que ya no vuelve. Todavía siento el olor del jabón que usaba el padre. Un aroma dulce y empalagoso que se mezclaba con el olor a incienso. En la sacristía. Es un olor que me persigue, que se infiltra en mis sueños y me quita el sueño. Y cada vez que ese aroma me alcanza, me encojo como la niña de 7 años que aún vive dentro de mí, asustada y vulnerable. Es un recordatorio constante de que el pasado, por mucho que intente enterrarlo, siempre encuentra una forma de resurgir. Esa fuerza silenciosa que habita en mí, que muchos ven, no es resultado de una elección, sino de una necesidad. Es la llama que se negó a apagarse, incluso las noches más oscuras. Me impulsa a seguir, a buscar un sentido a todo lo que viví, a transformar el dolor en aprendizaje. No es una fuerza ruidosa, que grita, sino una persistencia terca, una resiliencia que me permite levantarme en cada caída, incluso cuando todo parece desmoronarse a mi alrededor. Y es esa búsqueda de un nuevo mañana, de un alivio para el alma, lo que me mueve. Creo que, al compartir mi historia, aunque sea doloroso, puedo de alguna manera cerrar ese ciclo ESA Harida Q. Nunca sanó de verdad. Es un grito silencioso que finalmente cobra voz, una confesión que libera. Y tal vez, solo tal vez, al hablar de lo que viví, pueda finalmente encontrar la paz que me fue negada por tantos años. Una paz que no sea solo un refugio, sino una verdadera morada para mi alma. La sacristía de la iglesia de San Miguel de Allende, ese pequeño cubículo oscuro y húmedo en el fondo del altar, se convirtió en mi infierno personal. Yo tenía solo 7 años, un cuerpecito frágil y una mente llena de sueños inocentes, pero allí, en cada encuentro forzado, cada pedazo de mi infancia era robado sin piedad. El padre Ricardo, con su sonrisa forzada y ojos que parecían devorarme, era el verdugo, y yo, la víctima indefensa, sin voz para gritar, sin fuerzas para resistir a un poder que parecía divino e incuestionable en aquella pequeña villa. El ritual era siempre el mismo, un ciclo de terror que se repetía semana tras semana. Mi madre me llevaba de la mano hasta la puerta lateral de la iglesia, sus pasos firmes, su rostro impasible. Sentía un nudo en el estómago, un frío que me subía por la espalda y me congelaba por dentro. Cada vez que ella susurraba la terrible frase, «Cállate o será peor», un pedazo de mi alma se hacía pedazos, y sentía el peso de un secreto que no podía contarse, una carga que era demasiado grande para mis pequeños hombros. Esa frase, simple y cruel, se convirtió en la banda sonora de mis pesadillas, resonando en mi mente por años. Kalachi u será. Peor no era solo una amenaza, sino una sentencia, una imposición de silencio que me aprisionaba. El miedo a lo desconocido, a lo que podría ser peor, era Mayo R. Que cualquier deseo de gritar, de pedir auxilio, era como si la voz de mi madre, que debería ser un consuelo, se transformara en una herramienta de tortura, forzándome a tragar el dolor y la vergüenza en completo desamparo. La complicidad materna es lo que más me duele hasta hoy, una herida que nunca sana de verdad. Como una madre, la que debería protegerme de todos los males, pudo entregarme semana tras semana a las manos de un monstruo. La imagen de Dolores, con su devoción ciega y su mirada distante, me persigue. Me preguntaba si realmente no veía, si era demasiado ingenua para entender la gravedad de lo que sucedía, o si había una razón más sombría detrás de su silencio, algo que yo, niña, jamás podría comprender. La iglesia, un lugar de refugio y fe para tantos, se transformó en el escenario de mi terror más
Profundo, los bancos de madera donde yo debería arrodillarme en oración parecían aprisionarme. El olor a incienso, que antes traía la sensación de santidad, ahora me remitía al olor a miedo e injusticia. Cada estatua de santo, cada crucifijo, parecía observarme con un silencio cómplice, mientras yo era despojada de mi inocencia, de mi pureza, de mi capacidad de confiar en los adultos. El impacto de ese abuso fue devastador, corroyendo cada pedacito de mi infancia. La niña alegre y curiosa que yo era desapareció, sustituida por una sombra silenciosa, con ojos que cargaban una tristeza profunda. Me aislé, huyendo de las miradas de los vecinos, de los juegos de los otros niños. Mi mundo se volvió pequeño, limitado a mis pensamientos más sombríos y al peso abrumador de un secreto que me asfixiaba, separándome de todo y de todos. Las semillas de la desconfianza fueron plantadas en mi corazón de forma irreversible. Si mi propia madre, la persona en quien yo debería confiar ciegamente, era capaz de traicionarme de tal forma, ¿en quién más podría confiar? Esa desconfianza se extendió a todos a mi alrededor, haciendo imposible construir relaciones verdaderas, de abrirme y de entregarme al amor. Veía el peligro en cada esquina, el mal disfrazado en cada sonrisa, y me condené a una vida de soledad, protegida, pero profundamente solitaria. El dolor se convirtió en una compañera constante, una sombra que me seguía donde quiera que fuera. No era solo el dolor físico del abuso, sino el dolor de la traición de la soledad, del silenciamiento. Era un dolor que se manifestaba en pesadillas, en insomnio, en un vacío que parecía nunca llenarse. Era como cargar un agujero en el alma, un espacio hueco donde la alegría y la esperanza deberían haber florecido, pero que estaba ocupado por tristeza y una profunda sensación de desamparo. La infancia, que debería ser un periodo de descubrimientos e inocencia, fue robada de mí de forma brutal. Crecí demasiado rápido, forzada a encarar la crueldad del mundo antes incluso de entender lo que era ser niña. Los juguetes se volvieron inútiles, los juegos sin gracia, y las risas de los otros niños parecían un sonido distante, de un mundo al que yo ya no pertenecía. Me sentía demasiado vieja para mi edad, cargando un fardo que ningún ser humano debería soportar. Me acuerdo de una vez intentando contarle a mi padre lo que estaba sucediendo, pero las palabras simplemente no salían. La garganta parecía cerrada, y el miedo a que algo peor realmente sucediera me paralizaba. Él me miraba con cariño, intentando entender lo que pasaba en mi mente, pero yo solo meneaba la cabeza, incapaz de romper el silencio impuesto, atrapada en las cadenas invisibles que mi propia madre había forjado a mi alrededor. Cada día que pasaba sentía que me estaba perdiendo, que la Elena que yo conocía antes estaba desapareciendo, engullida por ese secreto. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Solo veía un par de ojos vacíos, sin vida, sin la luz que mi padre tanto admiraba. El abuso no era solo un acto, sino una anulación, una negación de mi propia existencia, de mi individualidad, de mi capacidad de ser feliz, de ser libre para soñar. Y así, el problema central de mi vida no fue solo el abuso en sí, sino el silencio impuesto, la complicidad que me quebró por dentro, y la manera en que todo esto moldeó cada aspecto de mi existencia. La iglesia, el padre, mi madre, todo se convirtió en un maraña de dolor y traición, un nudo que necesité desatar a lo largo de décadas, buscando una salida a la oscuridad que me consumía, un rayo de luz que me mostrara el camino de vuelta a mí misma. A medida que los años se acumulaban sobre mis hombros, el conflicto interno se convirtió en una parte intrínseca de mí, como el aire que respiraba, pesado y muchas veces asfixiante. Vivía en un presente que era constantemente invadido por el pasado, como olas que rompían sobre la playa, trayendo a la superficie los escombros de una infancia. Robada en cada arruga en mi rostro, era un recuerdo grabado, y los espejos se convirtieron en mis peores enemigos, reflejando no solo a la mujer anciana en que me convertí, sino también a la niña asustada que todavía vivía dentro de mí, atrapada en una pesadilla sin fin. Las memorias dolorosas se manifestaban de formas sutiles, pero persistentes. Un aroma de incienso me transportaba de vuelta a la sacristía. Una sonrisa forzada de un extraño
me hacía retroceder. Vivía en un estado constante de alerta, como un animal herido que desconfía de todo y de todos. El peso del silencio impuesto por mi madre era una carga tan grande que, a veces, sentía que mis pulmones no lograban expandirse más, que estaba destinada a vivir para siempre asfixiada por un secreto que no era mío, pero que me consumía. La traición de Dolores, mi madre, era una herida abierta que nunca sanaba de verdad. La imagen de ella llevándome de la mano, con aquella mirada impasible, era como un puñal clavado en mi corazón. Intentaba entender, intentaba justificar sus acciones, pero el dolor era mayor que cualquier lógica. ¿Cómo una madre puede permitir que su propia hija sea destruida de esa forma? Esa pregunta me asaltaba en cada noche sin sueño, en cada momento de soledad, corroyendo la poca fe que me quedaba en la humanidad. La narrativa de mi vida se alternaba entre el presente y el pasado, como una película que insistía en repetirse en mi mente, sin pausas ni cortes. Me veía como la niña Elena, con el miedo en el rostro, y luego regresaba a la Elena anciana, con el mismo miedo, pero ahora mezclado con la amargura y el cansancio de una vida entera de lucha. Esa alternancia me impedía seguir adelante, atrapándome en un ciclo vicioso de dolor y recuerdos, sin poder encontrar una salida hacia la luz. El trauma moldeó cada una de mis elecciones, cada relación que intenté construir. Me convertí en una muralla infranqueable, con miedo a abrirme, a entregarme, a amar. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, retrocedía, temiendo que el dolor se repitiera, que la traición se materializara de nuevo. Veía el peligro en cada gesto de cariño, la falsedad en cada palabra amable, y me condené a una vida de soledad, protegida, pero profundamente solitaria. Mi padre, don Mateo, percibió los cambios en mi comportamiento. Sus ojos, antes llenos de alegría al verme, ahora cargaban una preocupación constante, una angustia silenciosa. Intentaba Anna Marm, me llevaba a pasear por el campo, me contaba historias divertidas, pero yo estaba distante, en mi propio mundo de dolor. Él no sabía lo que estaba pasando, pero sentía que algo andaba mal, que su misol había perdido el brillo, y eso lo consumía por dentro. Poco a poco, día tras día, sus esfuerzos por descubrir la verdad eran evidentes. Pero yo no podía hablar. La amenaza de mi madre, «cállate o será peor», estaba tan arraigada en mi mente que cualquier intento de expresar lo que sentía era bloqueado por el pánico. Sentía vergüenza, culpa y un miedo abrumador de que, si hablaba, algo realmente terrible sucedería, no solo conmigo, sino con mi padre también. Esa parálisis me impedía buscar ayuda, liberarme, encontrar una voz. La reticencia de Dolores a confrontar la realidad era palpable, una barrera infranqueable entre la verdad y la negación. Ella parecía vivir en su propio mundo de devoción ciega, ignorando las señales, cerrando los ojos al sufrimiento de su propia hija. Esa actitud creaba una tensión insoportable en nuestra casa, un silencio pesado que era más ensordecedor que cualquier grito. Era como si viviéramos en una casa de cristal, donde todos veían, pero nadie hablaba. Y la verdad era un elefante en la sala, ignorado por todos, menos por mí. Sentía una mezcla compleja de miedo al padre, que representaba la figura del mal, vergüenza por lo que estaba sucediendo, como si fuera mi culpa, rabia de mi madre, por su omisión y complicidad, y un desamparo profundo por sentirme sola en un mundo tan cruel. Esas emociones se entrelazaban en mi pecho, formando un nudo que me impedía respirar, vivir plenamente, encontrar un momento de paz en medio de tanto tormento. Los obstáculos que enfrentaba eran muchos. La barrera del silencio impuesta por mi madre era la más fuerte, una muralla que me impedía buscar ayuda. El miedo al padre, con su poder y su influencia en la comunidad, era constante, una amenaza invisible que pendía sobre mí. Y la incomprensión de la sociedad conservadora de la época, que valoraba la reputación y la fe por encima de todo, me impedía siquiera contemplar la posibilidad de romper el silencio, de exponer la verdad, de clamar por justicia. Mi abuela, una mujer de fe genuina y corazón bondadoso, era la única luz en medio de tanta oscuridad. Sus abrazos apretados,
Sus palabras de consuelo eran como un bálsamo para mi alma herida. Ella me contaba historias antiguas, me enseñaba sobre la fuerza de las mujeres mexicanas y me daba pequeños momentos de alegría, de esperanza, de que tal vez algún día las cosas pudieran mejorar. Ella era la única que me daba consuelo, un refugio para mi alma cansada. Los vecinos, con sus miradas curiosas y susurros disimulados, también contribuían al clima de opresión. Sentía que todos sabían, o al menos sospechaban, pero nadie se atrevía a hablar. Sus miradas me perseguían, sus voces se mezclaban en un coro de juicio silencioso que reforzaba mi vergüenza y mi aislamiento. Era como si cargara un letrero invisible en mi frente, exponiendo mi secreto para que todos lo vieran, sin que yo pudiera hacer nada para esconderme. Me acuerdo de una vez, escuchando a las mujeres conversar sobre secretos de familia y pecados escondidos. Hablaban con un tono de voz bajo, casi un susurro, pero sus miradas se dirigían hacia mi Hashi, mi casa. Sentía el peso de sus juicios, la curiosidad en sus ojos, y me encogía aún más, deseando desaparecer, de esfumarme de aquel lugar que se había convertido en un escenario de tormentos y observaciones. Ese escrutinio constante aumentaba aún más mi sentimiento de aprisionamiento. El conflicto, que comenzó dentro de mí, se expandió al ambiente a mi alrededor, involucrando a mi familia, mi comunidad y finalmente a mi propio padre. Era una red compleja de mentiras, secretos y dolor, que se intensificaba cada día, arrastrándome a un abismo del que parecía imposible escapar. Sentía que estaba atrapada en una ratonera, sin salida, sin esperanza, solo esperando el momento en que la verdad de alguna forma explotaría y cambiaría todo, para bien o para mal. Y así, la vida seguía, o mejor dicho, se arrastraba, en medio de esa tormenta interna y externa. Yo era una niña atrapada en un cuerpo que se negaba a crecer, un alma que se negaba a liberarse. El desarrollo del conflicto no era solo sobre lo que sucedía, sino sobre cómo eso me transformaba, me moldeaba, me forzaba a revelar aspectos de mí misma que ni sabía que existían: una fuerza silenciosa, una resiliencia terca, una capacidad de soportar que iba más allá de cualquier comprensión. Sé que compartir todo esto puede ser pesado, pero me ayuda a procesar lo que viví. Si estas palabras resuenan en ti de alguna forma, por favor, suscríbete al canal y dime en los comentarios qué sentiste al escuchar mi historia. Cada comentario es un pedacito de luz que me ayuda a seguir adelante, a sentir que mi voz no está resonando en el vacío. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes por acompañarme en esta jornada tan íntima. ¿Why? Esta jornada de dolor me enseñó a leer a la gente, a ver más allá de las apariencias, a sentir las intenciones ocultas en cada mirada. Desarrollé una intuición aguda, una capacidad de percibir lo que no se decía, lo que estaba escondido detrás de las máscaras sociales. Esa habilidad, aunque dolorosa, me protegió de muchas otras heridas a lo largo de la vida, transformándome en una observadora silenciosa del mundo, siempre atenta a los peligros que se escondían en las sombras. Ira N. La pequeña casa de San Miguel de Allende parecía más pesado de lo normal aquel día, cargado de una tensión que yo, con mis ojos de niña, sentía sin comprender del todo. Mi padre, don Mateo, había pasado semanas observando, silencioso, cada uno de mis movimientos, cada cambio en mi mirada. Su frente estaba fruncida, los labios apretados, y la paciencia que siempre lo caracterizó parecía haberse agotado, sustituida por una angustia profunda que yo sentía emanar de él, un presentimiento de que algo grande e irreversible estaba a punto de suceder. Lo vi intentando conversar con mi madre, Dolores, en susurros que se transformaban en voces ásperas, pero ella siempre se escurría, sus ojos desviándose de los suyos. Su fe sirviendo como un escudo impenetrable. Él cuestionaba el motivo de mi tristeza, de mi silencio, pero ella solo respondía con evasivas, con palabras vacías sobre la voluntad de Dios y la importancia de la obediencia. La verdad, sin embargo, estaba allí, flotando en el aire, una sombra oscura que él estaba determinado a alcanzar, costara lo que costara. Me acuerdo de un día, me tomó en brazos, sus brazos fuertes apretándome contra su pecho. Sentí el olor a tierra y sudor,
un olor que para mí era sinónimo de seguridad. Me miró a los ojos, con una intensidad que nunca había visto, y preguntó, con la voz quebrada a mi sol, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no sonríes? Las palabras se me atascaron en la garganta, la amenaza de mi madre resonando en mis oídos, Kalauchi será, Kit y solo sacudí la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra, y vi el dolor en sus ojos. Un dolor que yo, sin saberlo, estaba a punto de multiplicar. La verdad salió a la luz de una forma brutal, como una explosión que desgarra el silencio de una noche estrellada. No sé cómo mi padre se enteró, si fue un desliz de mi madre, una conversación escuchada por casualidad, o si simplemente unió las piezas de un rompecabezas que venía armando desde hacía meses. Pero cuando la realidad lo golpeó, la furia que brotó de él fue algo que nunca olvidaré. Una fuerza avasalladora que consumió su alma y lo llevó a un punto sin retorno, sin vuelta. La casa se llenó de gritos, de muebles siendo arrojados al suelo, de un caos que reflejaba la tormenta en su corazón. Mi madre, que antes parecía tan inquebrantable, se derrumbó en lágrimas, su rostro contorsionado por el miedo y la culpa. Fue la primera vez que la vi tan vulnerable, tan humana, y por un instante sentí una punzada de lástima, incluso en medio de mi propio terror. Pero esa lástima fue rápidamente sustituida por el pavor, cuando la puerta principal se abrió con un estruendo, revelando la silueta de mi padre, sus ojos rojos de odio y desesperación. Salió como un huracán, sus pasos firmes en dirección a la iglesia. Un hombre consumido por la rabia y la sed de una justicia que él mismo necesitaba imponer. Lo seguí con los ojos, paralizada por el miedo y por una extraña sensación de alivio. Sabía que algo terrible sucedería, pero también sentía que el ciclo de terror estaba a punto de romperse, que la oscuridad que me envolvía estaba finalmente encontrando un límite. Un punto final, aunque fuera un punto final sangriento. La noticia se extendió como reguero de pólvora por el pueblo, llevando shock y horror a cada hogar. Don Mateo, mi padre, había confrontado al padre Ricardo en la sacristía de la iglesia, el mismo lugar que fue escenario de mis pesadillas, y en un acceso de furia y desesperación le había quitado la vida al hombre que me robó la inocencia. La violencia se desató, y el pueblo, antes tan pacífico y devoto, fue sacudido hasta sus cimientos, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo el manto de la fe y la tradición. Pero la venganza de mi padre no se detuvo allí. Tomado por un dolor incontrolable y una sed de justicia que cegó su razón, también se volvió contra Dolores, mi madre. La escena se desarrolló en medio del caos, una tragedia anunciada que culminó en otra vida perdida, otra alma sagada por la oscuridad de aquel secreto. El silencio que antes me asfixiaba fue roto por gritos y por el sonido de vidas siendo deshechas. Un eco del dolor que me fue impuesto por tantos años, por tanto tiempo, y que ahora se manifestaba de forma brutal. Aquel momento, el clímax de la tensión, fue el punto de inflexión definitivo en mi vida. De repente, el abuso paró, pero yo estaba atrapada en una nueva espiral, la de la culpa y el secreto. Mi padre, mi héroe, se transformó en un asesino, y mi madre, la figura de devoción, en víctima de su propia ceguera. Yo estaba libre del tormento del padre, pero encadenada a una tragedia aún mayor, cargando el peso de la venganza en mis hombros, una herencia de dolor que me seguiría toda la vida. Aquel día marcó el fin de mi infancia de una vez por todas, y el inicio de una nueva jornada, una búsqueda de un significado en medio del caos. Yo, Elena, no era más solo la víctima, sino la superviviente de una tragedia que involucró a mi familia, mi fe y la propia idea de justicia. El precio de la venganza había sido pagado, pero las cicatrices, esas nunca se borrarían. Este día fue el punto cero de una nueva vida. Una vida donde el dolor y la resiliencia irían de la mano. Mi padre, don Mateo, fue llevado por los soldados, su imagen perdiéndose en la distancia. Mientras el sonido de las sirenas desgarraba el silencio de la noche, lo vi por última vez allí, sus ojos fijos en los míos. Una mirada de dolor y de despedida que jamás olvidaría. Juzgado y condenado, y el pueblo, que antes lo admiraba,
Ahora lo veía como un monstruo, un hombre que había quebrantado las leyes de Dios y de los hombres. Yo, sin embargo, sabía que él era solo un padre desesperado, un hombre que había sido llevado a sus límites, actuando por un amor que no sabía cómo expresar de otra forma, un amor que lo cegó para las consecuencias. Fui llevada a casa de mi abuela, lejos de San Miguel de Allende, en un pequeño pueblo en el interior de Jalisco. El cambio fue brusco, un corte seco con el pasado, pero también una oportunidad para empezar de nuevo. Mi abuela, con su cariño y sabiduría, se convirtió en mi puerto seguro, la única persona que parecía entenderme sin necesidad de palabras. Me abrazaba fuerte y en sus brazos encontraba un poco de paz, un refugio para la tormenta que aún se agitaba dentro de mí. Una tormenta que me acompañó por mucho tiempo. La resolución del conflicto del abuso fue macabra. No como en los cuentos de hadas donde el mal es castigado y la justicia prevalece. Fue una victoria amarga, conquistada con sangre y dolor, que dejó cicatrices profundas en mi alma. El padre estaba muerto, mi madre también, y mi padre preso. La verdad había salido a la luz, pero ¿a qué precio? Yo estaba libre del tormento semanal, pero aprisionada en un laberinto de culpa, luto y un secreto familiar que pesaba más que cualquier cadena. La jornada de mi vejez se convirtió en una búsqueda constante para hacer las paces con ese pasado tan doloroso. Revisitaba las memorias, no para ahogarme en ellas, sino para entenderlas, para aceptar la complejidad de las emociones que me habitaron. Aprendí que el perdón muchas veces es un regalo que nos damos a nosotros mismos, no para absolver al agresor, sino para liberarnos de la prisión de la rabia y el resentimiento. Era un proceso lento, gradual, como desatar un nudo apretado, un hilo a la vez, con mucha paciencia. Aceptar las acciones de mis padres fue el desafío más difícil. Mi madre, Dolores, con su devoción ciega, me causó un dolor inenarrable, pero comencé a entender que ella era, a su manera, una víctima de su propia fe distorsionada y de una sociedad que la oprimía. Y mi padre, don Mateo, un hombre de corazón puro que se convirtió en un asesino. Actuó por amor, por una desesperación que lo llevó al extremo. Veía en ellos no solo sus errores, sino sus humanidades, sus complejidades, sus pesos, sus dolores. Todavía siento el dolor de las pérdidas, la ausencia de una familia completa, la cicatriz de aquel secreto que nunca podré olvidar. Pero, con el tiempo, aprendí a vivir con ese legado. Descubrí que la verdadera superación no es borrar el pasado, sino aprender a convivir con él, a transformarlo en fuerza. Es como el arte japonés del kintsugi, donde las grietas de una pieza rota son reparadas con oro, haciéndola aún más bella y única. Mis cicatrices son mi oro, la prueba de que sobreviví y que puedo encontrar belleza en la imperfección. Dedicarme en secreto a ayudar a otras mujeres que habían sufrido abusos, ofreciendo un hombro amigo, una escucha atenta, un consejo venido de quien sabía el dolor. No era una cura para mí, sino una forma de encontrar un propósito en mi propio dolor, de transformar el sufrimiento en algo que pudiera beneficiar a otras personas. Era como encender una vela en la oscuridad, ofreciendo un poco de luz para aquellos que se sentían perdidos, así como yo un día me sentí. En cada historia que escuchaba, en cada abrazo que daba, sentía un pedazo de mi alma sanar. Era una forma de redención no solo para mí, sino quizás, de alguna forma, para la memoria de mi padre. Yo no romantizaba su venganza, pero entendía la desesperada necesidad de justicia que lo impulsó, y al ayudar a otras víctimas sentía que estaba honrando su amor, transformando la tragedia en un legado de apoyo y esperanza. Mi casa en Guadalajara se convirtió en un santuario de paz, un lugar donde los recuerdos todavía me visitan, pero ya no me atormentan. Los olores, los sonidos, las imágenes del pasado siguen allí, pero ahora puedo mirarlos con una serenidad que antes parecía inalcanzable. La paz que encontré no es la ausencia de dolor, sino la aceptación de este, la capacidad de vivir con las cicatrices y de encontrar significado en mi jornada. Es una paz que no se impone, sino que florece lentamente, como una flor en el desierto. La premisa de mi vida siempre fue la búsqueda de la paz, y hoy, a mis 78 años, puedo decir que la encontré, no en un final feliz de cuento de hadas,
sino en una resolución que refleja la complejidad de la vida real. La venganza de mi padre fue un acto trágico, pero que a su manera me liberó. Y mi jornada de superación, con todas sus curvas y desvíos, me llevó a un lugar de resiliencia, donde el dolor se transformó en sabiduría y el silencio finalmente fue roto, dando lugar a la voz que hoy se expresa. Aprendí que el silencio puede ser una prisión, pero que romperlo, aunque doloroso, es el primer paso hacia la sanación. Mi voz, que por tanto tiempo estuvo callada, hoy resuena, no en gritos de desesperación, sino en susurros de esperanza, en historias que inspiran, en un mensaje de que, por más oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. Que esta historia pueda inspirar a quien la escucha, a encontrar la fuerza para romper sus propios silencios, a buscar su propia paz, a aceptar su propia jornada. Y si llegaste hasta aquí, sí, mi historia te tocó. Solo tengo que agradecerte. Compartir esta parte tan íntima de mí no fue fácil, pero siento que es un paso importante. La vida me enseñó que, incluso después de los mayores dolores, la esperanza puede florecer. Si te sentiste conectado, suscríbete al canal. Tu presencia y tu cariño me dan fuerza para seguir compartiendo. Que Dios los bendiga y que la paz encuentre un camino hasta el corazón de cada uno de ustedes.